Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a la sesión número 12 del curso de Política Exterior en el canal de Tu Profe de RI. Amigos y amigas, en esta sesión vamos a analizar la política exterior de México en el contexto de la década de los años 80, desde su pertenencia al Acuerdo de San José, desde su liderazgo en Contadora y también el impulso que le da al Grupo de Cartagena, de alguna manera para cambiar el paradigma de política exterior, que era el de apertura económica por un lado, porque acuérdense que en el año 86 México entra al GATT y por otro lado también ese liderazgo regional frente a Centroamérica, pero también en América Latina en general. Bueno, en el Acuerdo de San José, ¿qué tenemos? ¿O qué es el Acuerdo de San José? ¿Qué fines perseguía? Básicamente, este acuerdo se firma entre México y Venezuela en 1980, más o menos en agosto de 1980, y se firma en San José de Costa Rica, por eso se llama Acuerdo de San José. Como Venezuela y México son los países petroleros por excelencia ya para los años 80, la idea era impulsar desde esta ventaja comparativa en materia petrolera, impulsar a los países más necesitados en la región justamente del hidrocarburo. En este caso tenía el objetivo de suministrarle petróleo a países centroamericanos y caribeños principalmente. San José establece un mecanismo de cooperación que promueve el desarrollo social y económico de los 11 países más afectados económicamente en América Latina. Esos son Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Haití, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. México, junto con Venezuela, pretendían apoyar a estos países con aproximadamente una parte que para México y para Guatemala no eran relativamente significativos, pero para estos países iban a ser muy importantes. ¿Qué, en términos brutos, qué significaba este Acuerdo de San José? Que las dos naciones iban a suministrar 160,000 barriles, 80,000 cada uno de ellos, a precios más baratos a estos 11 países que lo que ellos pudieran encontrar los barriles de petróleo en el mercado. Para que se den una idea, en esta época México producía alrededor de 3 millones de barriles de petróleo. Era prácticamente la época de la bonanza petrolera de México, y aunque si bien la década de los 80 fue la década perdida en términos económicos para México en muchos aspectos, en petróleo o en materia de petróleo, México fue muy productivo. Con respecto al liderazgo de México en el Grupo de Contadora, pues México junto con Panamá, Colombia y Venezuela van a formar lo que se conoce como el Grupo Contadora, con el objetivo de promover la paz en Centroamérica, entre los conflictos armados más importantes también que se vivían en El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala. Conflictos de alguna manera derivados de la presencia constante y algo negativa de Estados Unidos, que pues México, como esta potencia regional emergente, empieza a tomar pues cierta responsabilidad en la materia. Contadora va a responder a un llamado de la sociedad centroamericana, pero también de la sociedad mexicana, en donde se le exige a México que tome el liderazgo. México se apoya de estos socios de Panamá, de Colombia y de Venezuela. Y con Venezuela ya tenía una experiencia trabajando, lo habíamos hablado hace rato en el tratado, en el Acuerdo de San José. Contadora va a centrar su atención en la pacificación de la región a través de la creación de canales o de mecanismos institucionales que permitan a las partes negociar con el apoyo de estos países. Va a acentuar, Contadora, la necesidad de intervenir directamente para contrarrestar o para equilibrar el intervencionismo militar estadounidense, que también en el contexto de la Guerra Fría, pues Estados Unidos entraba con armas y con dinero con los bandos que combatían el comunismo en sus países, pero también pues tratando de que estos gobiernos a los que apoyaba Estados Unidos le dieran capacidades especiales para poder explotar los recursos de la región. Esto, al tener crisis o al tener eventos bélicos o brotes de violencia, pues obviamente generaban que los tejidos sociales de los países centroamericanos se rompieran y que por ende pues se necesitara de la reconstrucción del tejido social, que justamente es lo que ofrece Contadora bajo el liderazgo de México. Por otro lado, tenemos también para el año de 1984 la creación del Grupo de Cartagena. El Grupo de Cartagena pues se crea en Cartagena de Indias, Colombia. México nuevamente vuelve a liderar junto con Argentina, ahora con Brasil y Colombia, y van a promover una reunión de cancilleres y ministros de economía de los países más endeudados con el objetivo de ayudarles a crear medidas concretas que apuntaran a obtener
cambios en la política financiera y comercial para que pues, pudieran ellos también tener un desahogo importante. O sea, México no solamente contribuía con San José y con Contadora a desahogar en temas petroleros y en asuntos de pacificación de la región, sino también estaba intentando ayudar a que con esta reunión hubiera de alguna manera una especie de cierre de filas en el continente para que de alguna manera esta reunión sirviera para demostrar que las limitaciones de la inicial expectativa de conformar un cartel de países deudores pues tuvieran también el poder de renegociar sus deudas y a partir de renegociar sus deudas pues volvieran a ser sujetos de crédito, pero no estuvieran tan obligados a pagar deudas con intereses demasiado altos que eran impagables, ¿no? En este caso también este grupo de alguna manera es una especie como de grupo que se revela ante las recetas de las organizaciones internacionales financieras, particularmente el Fondo Monetario Internacional, y entonces proponen que este club de deudores en América Latina de alguna manera deje de adoptar las recetas del Fondo Monetario Internacional principalmente y que piensen de alguna manera en fórmulas alternativas para reducir los intereses, para renegociar las deudas y para volver a ser sujetos de crédito. México, les decía yo, vuelve a mostrar un importante talante como líder de la región. Aquí, bueno, me falta apuntar que México también tiene una década perdida muy importante porque recordarán ustedes que en inicios de los 80s, en el 82, con la nacionalización de la banca y de algunos otros sectores a manos de López Portillo, pues México se endeuda bastante, deja de ser sujeto de crédito y aún así en el contexto de la animadversión financiera y económica que vive México a raíz de estas crisis, pues se vuelve un líder muy importante en la región, es muy respetado en la región, pero pues para tener una política pragmática que sirviera de palanca para el desarrollo y el crecimiento económico, pues México tiene que abrir su economía, ¿no? Y entonces entra de lleno al General Agreements on Tariffs and Trade, que se conoce también como el GATT, que va a ser la organización que va a preceder a la Organización Mundial del Comercio, en donde entonces al hacerse parte del juego del comercio internacional más abierto, México eleva la competitividad al interior, gana la confianza de los mercados y entonces también se vuelve sujeto de crédito. Bueno, amigas y amigos, si les gustó este video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y juntos, de manera colectiva, elevemos el nivel de discusión en las redes sociales. Espero que este material les sirva de ayuda. Aquí abajo les dejamos las lecturas que les sugerimos y les dejamos la recomendación de que se concentren en Contadora, en Cartagena y en el significado del Acuerdo de San José, para que podamos nosotros replantearnos qué significó el liderazgo regional de México en América Latina.